Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendientes del devocional diario. Este día vamos a meditar en el libro de Levítico, capítulo 27, que es el último del capítulo de este libro. Capítulo 27, vamos a leer versículos del 1 al 8. Levítico 27, versículos del 1 al 8, dice la palabra de Dios. Habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno hiciere especial voto al Señor, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Si fuere mujer, la estimarás en 30 siclos. Si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 siclos y a la mujer en 10 siclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 siclos de plata y a la mujer en 3 siclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 siclos y a la mujer en 10 siclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Este libro es bien interesante. Hay muchas leyes que pues actualmente ya no están del todo vigentes porque Jesús hizo algo muy interesante. La ley está dividida en dos partes: la ley moral, la ley ritual. La ley ritual son todos estos detallitos que usted acaba de leer, que acabamos de leer: corderos, sacrificios, votos, promesas, etc. La ley moral son las reglas de comportamiento, que muchas de esas fueron purificadas por el Señor. O sea, no es que fueron cambiadas, sino que le dio el sentido real como tiene que ser. Ahora, en cuanto a este pasaje que hemos leído, lo que está haciendo Dios, en este caso a Moisés, le está dando lineamientos de cómo tenían que ser los votos, o sea, las promesas. Lo que el ser humano, en este caso los israelitas, le ofrecían a Dios, pero este tipo de voto específico era cuando se estaba la persona misma ofreciendo a Dios como un voto. Entonces le está dando los lineamientos en base a la edad, pues es un detalle bien interesante, en cuanto también si es hombre o es mujer, y de esa manera se establece una tasa, una apreciación económica de cuánto tenía que darse como dinero, como ofrenda a este voto que esta persona estaba haciendo de su propia persona. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de los votos o las promesas. El voto, de acuerdo a la definición en el diccionario, es un ruego o deprecación con que se pide a Dios una gracia. Deprecación significa ruego, súplica o petición, prácticamente es la misma palabra: ruego, súplica, petición. En cuanto a la definición de la palabra promesa, es un ofrecimiento hecho a Dios, y en el caso de los católicos a sus santos, de ejecutar una obra piadosa. La palabra de Dios está muy llena de ejemplos de personas que hicieron votos, que hicieron promesas. En algunos casos estas promesas no iban de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseñaba, como por ejemplo el caso de uno de los jueces de Israel, Jefté, si mal no recuerdo, que este hombre hizo un voto a Dios en donde él dijo que el primero que saliera a recibirlo cuando él regresara victorioso de la batalla lo iba a ofrecer en un sacrificio, y eso estaba demostrando que este hombre no conocía la ley, que la ley prohibía los sacrificios humanos, una práctica que tenían las religiones paganas. A lo largo de la historia de la palabra de Dios hemos podido ver de muchos hombres y mujeres que hicieron votos, que hicieron promesas, a tal punto que incluso había una legislación al respecto. Por ejemplo, cuando una mujer ofrecía una promesa, un voto, si esta mujer estaba soltera en casa de su padre y el papá escuchaba el voto o la promesa que esta mujer había hecho, inmediatamente pues el papá tenía la autoridad de decir si esa promesa era válida
si esa promesa era vigente, si la aceptaba o la rechazaba. O sea que el papá podía venir y decirle a la hija, si se quedaba callado, no decía nada, entonces pues el voto de la muchachita, de la mujercita soltera, era firme. Si el papá venía y le decía que no estaba de acuerdo y le vetaba el voto, pues simplemente la mujer ya no estaba en obligación de cumplirlo. Igualmente en el caso de la mujer soltera y la mujer casada. Si estaba soltera en casa de su padre, el voto era firme siempre y cuando su padre lo ratificara, como acabo de mencionar. Pero si la mujer ya estaba casada, era el marido el que se encargaba, al escuchar el voto, si ese voto era firme, si ese voto pues la mujer lo iba a cumplir, o si el marido no estaba de acuerdo con la promesa que la mujer había hecho, entonces inmediatamente pues el hombre vetaba, el marido vetaba ese voto y a la mujer no estaba obligada a cumplir esa promesa a Dios. Pero si el marido se quedaba callado y pasaron los días y el marido después de haber sabido del voto no dijo nada, si ya después se arrepentía el hombre y decía, ¿sabes qué? Ya no acepto ese voto que has hecho, entonces la culpa por el incumplimiento a la promesa le caía al hombre. Y aquí es otro detalle que tenemos que ver. Cuando nosotros hacemos un voto o una promesa al Señor especialmente, uno tiene que tener mucho cuidado en cumplirla. No podemos dejar de pasar o dejar de cumplir las promesas que le hemos hecho al Señor. En Números capítulo 30, versículo 2, Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto al Señor, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacerle promesas a Dios, porque cuando uno puede que esté en una situación de angustia, de tribulación, cualquier situación, y uno le hace promesas a Dios y luego no se las cumple, el Señor pasa la factura, mi querido hermano. Hace muchos años, en una congregación donde yo era pastor, se dio una situación. Una señora, una mujer, pues ya en esa época ella andaba por los 40 años, yo apenas andaba por los 25 años. Entonces esta mujer pues era una mujer muy estudiada, muy preparada, tenía su licenciatura, si mal no recuerdo, en economía, con maestría, con incluso creo que tenía un doctorado, total de que era una mujer muy, muy preparada, era gerente regional de un banco para Centroamérica y el Caribe, una mujer que ganaba muy bien, viajaba mucho, estaba soltera, tenía mucha plata, pero esta mujer tenía una vida muy desordenada. La mamá de ella era miembro de nuestra congregación y la señora sufría mucho al ver la inconversión de su hija. Muy inteligente, muy buen trabajo, mucha plata, completamente lejos de Dios. De repente un día nos sorprendió porque llegó al culto. Y después de mi predicación, cuando yo hice la invitación de los que querían recibir a Cristo como su Salvador, ella se levantó y pasó al frente, llorando la mujer. Pero estaba hecha un mar de lágrimas. La mamá se asustó, pero también la mamá se emocionó de ver la situación. Y empezó la mujer a llorar y a llorar. Mire, esa mujer tenía tanta plata que el fin de semana no se iba para una de las playas de San Salvador, del Salvador. Esa mujer agarraba viajes para Cancún y se llevaba a sus amigas y ella les pagaba. Imagínense esta mujer qué tremenda era, cuánta plata tenía. Entonces era soltera, nunca se casó. Total de que pues esta mujer llega deshecha en lágrimas, llorando, llorando, pidiéndole perdón al Señor por sus pecados y prometiendo. Después nos dimos cuenta, y a mí me lo contó, que esa semana el doctor le había diagnosticado cáncer en la garganta. Esa mujer en su angustia vino a prometer y a decirle al Señor, te prometo que voy a cambiar de vida. Te prometo que ya no voy a seguir haciendo lo mismo, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a ir a la discoteca, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Hizo pero cantidad de promesas a Dios, pidiéndole al Señor la gracia de que la sanara. Y nosotros empezamos a orar por ella, incluso hasta la bautizamos a ella. Mire, lo interesante del caso fue, y lo impresionante fue, que a la vuelta de unos meses, y esa mujer no faltaba culto. No faltaba el culto, ahí estaba en el estudio bíblico de los miércoles, estaba en el culto del domingo, esa mujer no faltaba a la congregación. Lo interesante del caso fue que después de algunos meses, cuando le tocaba hacerse sus exámenes, resultó que ese examen que le hicieron salió completamente negativo.
No tenía nada, ni siquiera manchita, no tenía absolutamente nada. Estaba completamente sana la mujer. ¿Saben qué hizo? Agarró viaje para Cancún con sus amigas a celebrar a una discoteca. Y ya no volvió a la congregación. Dios le hizo el milagrito, otra vez estaba sana, ahora creía que ya podía volver otra vez a su vida anterior de andar en discotecas, en bares, tomando con sus amigas para arriba y para abajo, viajando, gastando la cantidad de dinero que tenía, y prácticamente lo que había prometido no lo cumplió. A la vuelta de unos meses volvió a aparecer otra vez, llorando otra vez. Y la misma situación de la primera vez, haciendo promesas y promesas y promesas, porque esta vez le había vuelto a aparecer el cáncer y más fuerte y agresivo que la primera vez. Que el mismo médico se sorprendió. Estaba completamente limpia, no tenía nada, y a la vuelta de unos meses estaba peor que la primera vez. Y otra vez la mujer haciendo promesas y promesas, y ¿saben quién terminó toda la historia? La terminamos enterrando, murió. Porque prometió y no cumplió. Y ese es el problema, eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Por eso es que si vamos a hacer una promesa, cuidemos bien lo que estamos haciendo. Hay gente que por la angustia hace promesas y después se les olvida. Hay gente que incluso anda tan alegre, tan feliz, que hace promesas y después no cumple, ya cuando le ha pasado la felicidad. Cuidado, hermanitos, porque no podemos hacerle votos al Señor y después no le vamos a cumplir. Libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21 al 23, dice de la siguiente manera. Cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti. Esto es lo que en la teología católica se le llama también pecado de omisión. Prometió y no cumplió. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Por eso es que se sugiere en muchas ocasiones que mejor no hay que andar prometiendo. Mejor tranquilícese, cálmese. Hay algunos que somos muy emotivos y en un momento de alegría o en un momento de mucha prueba venimos y hacemos promesas y después se nos olvida cumplir. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Mis queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con las promesas que le hemos hecho a Dios. Porque cuando nosotros le hacemos una promesa a Dios, eso queda registrado. Y va a haber un momento en que Dios nos va a recordar, me prometiste y no cumpliste. Y esa promesa que nosotros le hicimos al Señor y no la cumplimos, se nos va a tener en cuenta como pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con abrir nuestra boquita. Por eso tenemos que pensar bien si vamos a prometer. Hay gente que hace unas grandes promesas y al final ni las cumple. Pero también tenemos que tener otra situación muy en claro, mis queridos hermanos. Las promesas no son sobornos ni chantajes para Dios. A Dios no lo vamos a sobornar. Hay gente que cree que le dice, Señor, yo te prometo que si tú me das esto, yo te voy a ofrecer. Cuidado, las promesas no son sobornos para Dios. A Dios no se compra. El favor de Dios no se compra. El favor de Dios no se anda negociando. Usted no le puede venir a decir al Señor, Señor, yo te prometo que ya no voy aquí, pero si tú me das aquí. No, cuidado, mi querido hermano, porque con Dios no andamos jugando de esa manera. Si vamos a hacer una ofrenda, vamos a hacer un voto al Señor, que sea una promesa voluntaria que nosotros queremos hacer por amor a Él, no por buscar tampoco ¿qué le vamos a sacar a Él? Hay que tener mucho cuidado, porque de lo contrario nosotros podemos creer que podemos estar sobornando a Dios. Esto aplica incluso para aquellas personas que dicen, Señor, mira, te prometo que el sábado me voy a ir a pegar una gran borrachera, pero el domingo tempranito voy a estar parado ahí en la iglesia.
No, mi querido hermano, no funciona así. Si vamos a prometer al Señor algo, que sea en integridad, que sea en pureza, de una manera correcta delante de Dios, que sea porque queremos hacerle un servicio a Dios, y si queremos algún favor, alguna misericordia de parte de Él, tener en cuenta que Él no está obligado a cumplir, porque después no le vamos a decir, ay Señor, yo te prometí y tú no me cumpliste. Es que Él no está haciendo la promesa con nosotros, Él no está haciendo ningún pacto, ya hizo los pactos que tenían que hacerse. No es que vamos a venir a decirle, bueno Señor, aquí es un dando y dando. Una promesa es una promesa que usted ofrece sin esperar recompensa. Ese es el error que tienen algunas personas. Hay personas que vienen y ofrecen favores y después están cobrando los favores. Eso no funciona de esa manera. Y está el peor de los casos, que son gente que promete y a la hora de las horas no cumple. Por ejemplo, hay gente que le dice a uno, mire hermano, no, yo, lo que usted necesite, hábleme, no importa hermano, ahí lo que sea, en el nombre del Señor, como sea, vamos a ver cómo le ayudamos hermano. No, usted simplemente hable hermano, no tenga pena. Pero quizás esta gente piensa que a lo mejor uno no puede, o algún momento puede llegar a tener una necesidad, y quizás piensan que uno nunca va a poder o no va a tener necesidad, y de repente viene uno y se acuerda, bueno, el hermano me acuerdo que me ofreció que si yo necesitaba algo, me iba a ayudar. Así que viene uno, hermanito, ¿se acuerda que usted me dijo? Fíjese que necesito, a ver si usted me puede hacer un favorcito, fíjese que, y empieza, ay, cuando ya le ponen el ay, es porque realmente todo lo que habían prometido era falso. Ay, hermano, es que fíjese que es que me hubiera dicho antes, ¿cómo que la necesidad le avisa a uno? O como que el problema le va a avisar a uno, le va a decir, mira, fíjate que para tal fecha te va a pasar esto, así que irle avisando ya con tiempo al que te ofreció ayuda. Fíjese qué absurdo ese tipo de gente. Ay, es que usted me hubiera dicho antes, porque fíjese que yo ahorita, porque fíjese que acabo de esto y acabo de lo otro. Pero, un momento, tú prometiste, tú dijiste. Cuando usted necesite avíseme, vamos a ver cómo le hacemos. Prometiste. Dijiste que ibas a apoyar, dijiste que ibas a ayudar, y hoy estás con el, ay, es que fíjese que lo que pasa es que, pues tal cosa, se me vino a vivir la suegra a la casa, y ahí se nos arruinó todo, y empiezan a poner hasta pretextos absurdos. Por eso, mi querido hermano, si vas a prometer, tienes que tener palabra de cumplir. Y especialmente si la promesa se ha hecho a Dios, con más razón tener palabra con Dios, porque con Dios no vamos a jugar. Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 y 6. Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 y 6 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Por eso, mis queridos hermanos, el consejo de la palabra de Dios es bien claro. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Es insensatez. Y si se lo digo en buen español, es tontera, estupidez, hacerle promesas a Dios y después no cumplirla. O hacer promesas delante de Dios que uno va a ayudar a alguien y no cumplirla. Por eso, mis queridos hermanos, tomemos el consejo de la palabra de Dios. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pero si está decidido usted a cumplir la promesa que le está haciendo al Señor, pues hágalo y cúmplalo. Si usted le dice, Señor, te prometo que no voy a volver, hágalo. Prometa, pero cumpla. Porque es mejor, como dice aquí, es mejor no prometer que prometer y no cumplir.
Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que cuando pues en algún momento tengamos que hacer una promesa delante de Dios, podamos nosotros cumplir lo que le hayamos prometido al Señor. Y que sea el Señor quien nos ayude con su gracia para que podamos tener una palabra. Como dijo Jesús, que tú sí seas sí, que tú no seas no, porque lo que viene de más de eso es malo, es iniquidad, es maldad. Así que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos meditado en este día, especialmente esta parte de los votos, de las promesas, que sí son necesarias, están establecidas en tu palabra como un acto de amor, un acto de devoción que nosotros podamos hacer para ti. Pero ayúdanos a tener la inteligencia, Señor, espiritual, para que cuando prometamos algo lo hagamos, Señor, sin ofenderte. Cuando prometamos algo lo hagamos decididos a cumplir lo que tú quieres, Señor. Lo que nosotros, hemos dicho, Señor. Lo que nosotros hemos hablado con nuestros labios y dispuesto nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que podamos cumplir lo que hemos prometido, ya sea a ti, ya sea a nuestros hermanos. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ser gente de palabra, Señor. Te damos las gracias y confiamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos va a dar la inteligencia para poder entender y cumplir con lo que tu palabra nos dice. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendientes de estos devocionales. Y si usted desea comunicarse con nosotros, busque nuestra página web salvadormelara.com. Ahí está el botoncito para que usted pueda mandarnos algún email. También ahí están los accesos a nuestras redes sociales, el Facebook, el canal de YouTube, donde usted puede suscribirse, tocar la campanita para que usted pueda estar recibiendo las notificaciones de los días que vamos subiendo estos devocionales. También está un acceso al misal, si usted quiere seguir las lecturas de la liturgia de la palabra en la Iglesia Católica, y si usted no es católico, muchos hermanos no católicos están viendo también estos devocionales. Si usted quiere ver qué es lo que la Iglesia Católica está proclamando como la palabra de Dios, pues ahí está el misal. Usted puede descargar la aplicación, funciona solamente para teléfonos Android, y ahí usted puede llevar la secuencia de las fiestas, las solemnidades, las lecturas bíblicas de la Iglesia Católica. También, mis queridos hermanos, si usted desea colaborar con nuestro ministerio, está el botón de PayPal, y de esa manera pues nos va a ayudar para que podamos seguir evangelizando a tiempo completo. Muchas gracias, y con la ayuda del Señor continuaremos en nuestro próximo devocional.